Estimados estudiantes de la asignatura Sistemas de Base de Datos, sean ustedes bienvenidos a esta nuestra sexta semana de clase. Mis mejores deseos para este año 2023 en todos sus proyectos personales, familiares y académicos. El mejor de los deseos de parte de quien habla. Esperamos que lleguemos a feliz término todos los estudiantes de esta asignatura en este paralelo. Para el día de hoy tenemos una agenda que, a más de la temática ya establecida, más de uno me ha escrito, me ha consultado. Vamos a revisar el test, porque como lo hice de manera automática, el proceso de subir el test, parece que se movió algo y al momento de marcar se seleccionó en al menos 2 preguntas una respuesta inapropiada. Entonces vamos a editar ese cuestionario y a recalificar, ¿no? No podemos afectar a los que han contestado de manera acertada. Luego vamos a revisar el proceso de construcción de su trabajo de fin de parcial, que consiste en la entrega de un trabajo práctico experimental que consiste en diseñar una base de datos para un sistema informático que hoy se los vamos a asignar. Entiendo que no se ha subido ese documento que les describe qué es lo que tiene que construir, pero formalmente hoy haremos esa definición, esa entrega de ese archivo. Ya están los lineamientos. También revisaremos si los grupos en este paralelo están correctamente asignados. Y si no, los vamos a asignar acá. Es un trabajo grupal, lo que se espera allí que usted entregue. Y a raíz de ese trabajo grupal se desprende un trabajo individual que también usted tiene que entregar en las próximas semanas, ¿no? Entonces eso es lo que nos espera para el día de hoy. Vamos a empezar, para dar espacio que se conecten los demás compañeros, con la revisión del test, ¿sí? Y luego empezamos a desarrollar la clase y al final la explicación del trabajo final, ¿no? Entonces, vamos a revisar ese test. Voy a ingresar al entorno virtual de aprendizaje que tenemos acá. Y yo necesito que uno de ustedes, porque acá las preguntas no son las mismas, puede ser que a alguno ni siquiera le haya tocado la pregunta involucrada en la recalificación, pero quería saber de los que están conectados acá, cuál es el que tiene que revisársele la asignatura en lo referente al test para saber qué pregunta, porque las preguntas varían de acuerdo al estudiante y de acuerdo al tiempo. Entonces, por favor, active el micrófono, un voluntario me da su nombre, su apellido y el número de la pregunta que vamos a revisar. Por favor. Como es una misma, son paralelos diferentes. Por favor, alguien que me ayude de ustedes para el número de la pregunta, porque repito, no todos tienen la misma pregunta en el mismo orden. Entonces necesito que alguno que necesite la revisión,
poder ingresar por allí y va a poder hacer el ajuste respectivo. Buenas tardes, ingeniero. Sí, dígame su nombre. Joana Alexandra Ureta Laje. Ya, me dice cuál era el número de la pregunta que hay que revisar. La pregunta 4, sobre Ya. las fases del diseño de una base de datos Perfecto. Y relacional. esa era una y había otra más. Son dos las preguntas que hay que revisar. Estoy No, ingresando. yo solamente solo tengo esa. Sí, había otra que era respecto a una de verdad y falso. Bueno, en todo caso estoy ingresando aquí para, en el momento que yo le corrija a usted, quedará corregido para todos. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes. Por favor, déjeme procesar esta pregunta y luego procesamos la que usted tiene de inquietud. Gracias, ¿Sí? ingeniero. A ver, efectivamente, aquí yo tengo esto. La respuesta dice, la respuesta correcta es el diseño conceptual y diseño físico. No, eso era un error. La respuesta correcta era el diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. Entonces voy a editar la pregunta en este momento y recalifico para todos. Ya con eso usted hace puntaje completo, señorita Ureta. En este momento estoy recalificando a todo el curso, a todos los que tenían esa pregunta. Les va a calificar de manera satisfactoria la respuesta que tenía que elegirse. Está terminando la recalificación. Por favor, señorita Breta, revise su calificación. Me confirma. Sí, ingeniero, ya está. Muchas gracias. Ahora sí, ¿quién era el otro compañero? Me dice el nombre, por favor, y la pregunta. Buenas tardes, ingeniero. Diego Moreno le saluda. La pregunta 2, diseño conceptual de una Moreno, base de datos. Moreno,
Diego. No, el otro apellido mejor. Moreno Gonzaga Diego. Moreno González. Gonzaga Diego Francisco, ya, ok. ¿Cuál pregunta era esa? La pregunta 2, diseño conceptual de una base de datos, ingeniero. Sí, correcto, esa era la otra pregunta. Sí, efectivamente. Dice, el diseño conceptual de una base de datos es elaborado por el sistema de gestor de base de datos, elegido por el usuario, correcto, ahí está, está como verdadero y eso es falso. Esa es la otra pregunta. Esas son las dos únicas preguntas y ya se actualizaría para todos. Sí, esa misma era. Gracias por su ayuda. Le aviso cuando esté listo para que revise. Voy a reprocesar esa pregunta. Gracias, ingeniero. Ok. Ok, Diego, puede verificar. Gracias, ingeniero. Ya está. Listo, eso ya se corrigió a todo el paralelo. Muchas gracias por su ayuda y mis disculpas por ese cruce de esos enunciados al momento de subir a la plataforma. Empezamos la clase de hoy. Como anticipé, esta es nuestra sexta semana en nuestro cronograma de clases. Vamos a continuar trabajando en la unidad número 2, que es diseño de base de datos relacionales, y también seguimos dentro del tema número 2, modelo relacional de base de datos. Por lo tanto, vamos a trabajar en los mismos objetivos y en los mismos resultados de aprendizaje. ¿Cuál es la motivación principal de la clase de hoy? Es aplicar el proceso de normalización. Es decir, hoy vamos a ver el paso tan importante en la construcción de un sistema de información, que es la normalización. Entonces, nosotros seguimos dentro del tema 2, que es modelo relacional, pero vamos a abordar el subtema 3. Generalmente esto debería ser 1 hora por cada regla que vamos a revisar el día de hoy acá. El proceso de normalización, yo les comento y generé un TikTok con este concepto y estas definiciones. Es el que tiene más visualizaciones, algunos miles de visualizaciones ya. Y yo le resumo en 30 segundos lo que es. Acá vamos a ver el detalle y les comento que este es el proceso más importante de la construcción de un sistema de información. El proceso de normalización y sus formas y sus reglas. La importancia de todo el parcial radica en la clase de hoy. Lo que hemos visto previamente hasta esta sesión ha sido la base para llegar al proceso de normalización que empezamos a verlo el día de hoy. Y entonces acá, ahora sí, en materia del curso, les repito, desde mi punto de vista, la clase más importante del parcial, por la importancia práctica que tiene en su formación inclusive.
La normalización de base de datos no es otra cosa que un proceso que se aplica una serie de reglas, y esa serie de reglas que usted aplica, ¿con qué objetivo se la hace? 3 objetivos fundamentales. El primero, evitar la redundancia de datos. En el momento que usted tiene redundancia de datos, ocupa más almacenamiento y es más complejo administrar estos datos. Entonces, a través del proceso de normalización, va a evitar la redundancia de datos. Va a disminuir los problemas de actualización de los datos en las tablas. Eso nos permite la normalización. Si usted tiene que actualizar algo, solo lo hará en un lugar, no tiene que actualizar en 2, 3 o n tablas. ¿Por qué? Porque usted tiene un modelo normalizado, optimizado. Y el último es que permite la integridad de datos, es decir, protege la integridad de sus datos. Que los datos sean íntegros, quiere decir sean puros, sean bien llevados. Para este proceso de normalización en el modelo relacional, cuando hablemos de una relación, cuando se habla aquí, en este concepto de hoy, hablamos de la relación, estamos hablando directamente de una tabla. ¿Sí? Con respecto a esto, las tablas, que cuando vimos el modelo conceptual y el modelo lógico también, hablábamos de entidades. A estas alturas ya no hablamos de entidades, hablamos de relación o hablamos de tabla. Tabla básicamente ya es cuando hablamos de un modelo físico, ¿no? Entonces, cuando hablamos acá ya de una tabla en el proceso de normalización, cada tabla debe tener un nombre único. Por favor, ya le dije, cada tabla debe tener un nombre único y debería ser en plural el nombre de las tablas. ¿Sí? ¿Qué más? No puede haber 2 filas iguales. Es decir, no se permiten duplicados en una tabla. No puede haber Richard Ramírez y Richard Ramírez en una misma tabla. Cuando hablamos de una tabla que pudiera tener empleados, por ejemplo. ¿Sí? Dice, todos los datos en una columna deben tener el mismo tipo de datos. Y aprovecho para explicar algo interesante, es que una tabla, ya sabe, es la disposición de filas o registros también, como se lo conoce, y columnas o campos. Tal cual como usted tiene Excel, así mismo es una tabla. Tiene una fila, tiene la fila, y esa fila puede tener algunos campos o columnas. ¿Ok? No olvidarse de eso. En las formas normales, cuando tenemos las formas normales, son la primera, la segunda, la tercera, el FNBC, la cuarta forma normal y la quinta forma normal. ¿Qué podemos comentarles respecto a esas formas normales o a esas reglas que nos permiten tener un modelo normalizado u optimizado? Una base de datos está en una forma normal N, si puede ser la forma normal 1, 2 o 3. Si todas las tablas están en esa forma normal. ¿A qué me refiero con esto? Es que si usted tiene 10 tablas en un modelo, ¿sí? Y para decir que ese modelo está en primera forma normal, todas las tablas deben cumplir la regla de la primera forma normal, que ya la vamos a ver. ¿Sí? No es que 4 sí la cumplen y 6 no, en un modelo de 10 tablas. Deben cumplirlas todas. ¿Sí? Un diagrama de inclusión de todas las formas normales es lo que yo estoy definiendo en este momento cuando llegara a tener un modelo normalizado, donde para decir que ya tengo un modelo optimizado y normalizado, bastaría con las 3 primeras formas normales para cubrir las necesidades de la mayoría de las bases de datos y
las reglas de la normalización con el objetivo que he mencionado al inicio de la clase de hoy. ¿Quién creó estas tres primeras reglas? Fue Edgar Kutz. Edgar Frank Kutz nació el 19 de agosto, sí, en el mismo mes que yo, coincidentemente, casi en el mismo día, pero en diferente año. Él nació en el año 1923 en Inglaterra. Muere en el 2003 ya en la Florida, en Estados Unidos. Es importante conocer porque este señor hizo un aporte significativo al tema de las bases de datos, y en una conversa entre informáticos siempre hablan de las reglas, de las formas normales y el autor. Nunca se puede obligar a usted, de Edgar Kutz, o por lo menos el apellido Kutz. ¿Ok? Volvamos a esta diapositiva de acá. Sí, no olvidarse, ¿ah? Dice, todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo de datos. No pueden haber filas repetidas y cada tabla debe tener un nombre único. Veamos entonces en qué consiste el proceso de normalización de base de datos. Lo primero es algo que yo ya les comenté en la construcción de sus primeros modelos, cuando ya lo hemos hecho en clase, les he dado el enunciado. Entonces, para construir una base de datos, usted debe tener fuentes de datos. Esas fuentes de datos, ¿cuáles son? Son las especificaciones que le da el usuario. El usuario dice, yo quiero esto. Yo quiero un sistema que haga esto, que me almacene esto. ¿Sí? Entonces, la fuente de datos sale de los requerimientos, de las especificaciones del usuario. Dependiendo de la metodología de desarrollo de software que usted utiliza, va a tener tales o cuales protocolos para definir esos requerimientos de un sistema. Pero en esas especificaciones, ¿quiénes más participan? El usuario mismo le dice, yo quiero esto. ¿Quién más? Los formularios e informes. Los formularios son, a ver, este es el formulario de captura, el pedido tiene todos estos atributos, estos campos, ¿sí? Y los informes, los reportes que deben salir, tienen que salir estos y estos atributos, estos campos. Entonces, todos esos elementos vienen a conjugarse en las especificaciones de usuario y es la fuente de datos para la construcción de su sistema informático y primero el diseño de esa base de datos. También el diccionario de datos. El diccionario de datos donde se dice qué programas almacenan o guardan tales o cuales datos, y con todos estos elementos, esa es la fuente de datos para usted. Con esto, ¿usted qué es lo que hace? Crea un modelo con una forma no normalizada. Todo esto que le estoy mencionando ahora lo hemos visto las 2 últimas semanas de clase, previo al feriado largo que tuvimos. Entonces, usted ya sabe cómo llegar a este punto. Yo ya le expliqué eso. Hemos hecho unos ejercicios acá, se los he desarrollado. Muy bien. Hasta allí es donde usted se encuentra en este momento. Viene lo nuevo. Entonces, los atributos de esta fuente de datos pasaron a formatos de tablas y eso le da un modelo en una forma no normalizada. Es lo que se tiene. Luego, de esta forma no normalizada que usted la tiene, tiene que ir a la primera forma normal. Para ir a la primera forma normal, ¿qué tiene que hacer? Eliminar los grupos repetidos. Acuérdese de eso, ya vamos a ver cómo es esto de la regla de la primera forma normal, de eliminar los grupos repetidos. Con el paso del tiempo, usted va a aplicar las reglas de normalización y no se va a dar cuenta si es la primera, la segunda, y simplemente ya sabe que eso no se puede hacer así, sino que tiene que normalizarlo. ¿A qué me refiero con esto? Es que al comienzo usted va a decir, esta es la primera o la segunda, que mismo es, pero no. Ya aquí, de a poco usted va a olvidarse de que está violando la primera forma normal
incluso ya cuando está creando esa forma no normalizada, ya no va a cometer el error de que tenga que aplicar esa primera forma normal. A mí me ocurre ya con el paso del tiempo, yo ni siquiera, yo sé que eso no puedo hacerlo, ya en mi cabeza yo ya voy creando la solución. Pero ahora estamos en una fase de aprendizaje, donde de esa forma no normalizada tenemos que pasar a la primera forma normal. ¿Y cómo se pasa a una tabla en forma normal? Es eliminando los grupos de atributos repetidos. Ya vamos a ver en el ejemplo y con la definición de la regla en qué consiste. Luego se pasa a la segunda forma normal. ¿Y cómo se pasa a la segunda forma normal? Eliminando dependencias parciales. ¿Qué es esto de las dependencias parciales? En la segunda forma normal, nosotros debemos considerar las tablas que tienen claves primarias compuestas. ¿Qué son las tablas con clave primaria compuesta? Donde no es un solo campo o atributo la clave primaria, sino que son dos o más. Entonces es una clave primaria compuesta y allí nos podemos encontrar con dependencias parciales de los atributos no clave y eso hay que corregirlo y eso es lo que me dice la segunda forma normal, que cuando analicemos la teoría más al detalle y la práctica más adelante, nos quedará más claro esta explicación. Luego usted tiene que pasar a la tercera forma normal. Y la tercera forma normal, ¿qué implica? Implica eliminar dependencias transitivas. Eso de las dependencias transitivas es cuando en los atributos no claves usted encuentra una dependencia transitiva de otro atributo que no es clave. Entonces hay que corregir eso. Ya veremos más adelante estas reglas. Ok. Ya es aquí el proceso donde vamos a analizar nuestra primera forma normal. La regla. ¿En qué consiste la regla de la primera forma normal? La primera forma normal nos dice que una tabla en que la intersección de toda fila y columna contiene un valor y solo un valor. ¿Sí? No puede haber grupos repetidos, no puede haber. A eso se refiere. Entonces, sí y solo sí, todos los dominios de la tabla contienen valores atómicos, es decir, no hay grupos repetitivos o multievaluados. Dos condiciones se pueden dar para violar la primera forma normal. Tenga grupos repetitivos o atributos multievaluados. Un atributo multievaluado quiere decir que en un atributo usted puede poner 2 o 3 contenidos. Eso no se puede hacer. Digamos que usted tiene un atributo que se llame, en esos formularios a veces dice lugar y fecha. Usted pone milagro, coma, la fecha. Pero en la base de datos usted viene y coge y dice lugar y fecha y crea un campo string, un campo de algunos caracteres y permite que se ingresen esos dos atributos. Entonces, eso es un atributo multievaluado. Tiene 2 valores ahí. ¿Ya? Eso no se puede hacer, se tiene que corregir y aquí vamos a verlo cómo. Y los grupos de atributos repetitivos, ya lo vamos a ver aquí, porque en la práctica, que es en breve, yo les voy a indicar cómo se corrige eso. ¿Listo? Entonces, ya le dije la regla que hay que cumplir y ahora está la solución, cómo se debe hacer. Eliminar, identificar, lo primero que hay que hacer es identificar y eliminar los grupos repetitivos dentro de la tabla. Ve un grupo repetitivo dentro de una tabla, lo señala y hay que eliminarlo. ¿Cómo se elimina eso? Colocando los datos repetitivos junto con una copia del atributo clave original en una tabla independiente. O sea, todo ese grupo repetitivo lo va a otra tabla con la clave primaria original que está allí. Va a otra tabla. ¿Sí? Ya veremos en la práctica esto y retomamos otra vez el concepto. Así que no se me preocupe ahora, no se me asuste anticipadamente, ¿no? La segunda forma normal, la regla. Lo primero, la tabla debe estar en primera forma normal. No puede ser que una tabla esté en segunda forma normal si no ha pasado todavía primera forma normal. La condición es
para estar en segunda forma normal, debe estar en primera. Y luego cumplir esta condición que dice acá, que todo atributo que no sea parte de la clave principal dependa funcionalmente de manera completa de la clave principal. Es decir, todos los atributos deben depender de toda la clave. Esto ya me da la pauta que es para para tablas que tienen clave primaria compuesta. Entonces acá te lo aclaro y dice, se aplica a las relaciones con claves compuestas, 2 o más atributos. Allí es que tenemos que revisar si se cumple la segunda forma normal, que consiste en el enunciado que está acá abajo, que todo atributo no clave sea parte de la clave, dependa totalmente de la clave primaria, ¿correcto? Y la otra condición que tenemos acá, la otra explicación es que toda clave principal de un atributo único automáticamente está en segunda forma normal. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tiene 3 tablas en un modelo, una tabla ya usted la tiene en primera forma normal, ya pasó. Viene a revisar si está en segunda forma normal y encuentra 2 tablas. La una tiene clave primaria compuesta y la otra tiene clave primaria simple. La que tiene clave primaria simple no pase tiempo, ya esa está en primera forma normal. Cuando hablamos de la tabla que tiene clave primaria compuesta, es decir, 2 o más atributos de la clave primaria, allí hay que hacer esa revisión. Sí que los elementos que no son clave dependen totalmente de la clave primaria, es decir, de los 2 atributos o más que forman la clave primaria. Y si encuentra usted algo que no hace cumplir esta condición, aquí tiene la solución. La solución es, se eliminan de la tabla los atributos parcialmente dependientes. Si usted encuentra que esos atributos dependen parcialmente de la clave primaria, es decir, no dependen de toda la clave, sino de una parte, se los elimina. ¿Cómo se elimina? Ubicándolos en una nueva tabla junto con una copia de su determinante, que quiere decir de su clave de la cual depende. Tercera forma normal. La tercera forma normal consiste en lo siguiente. Igual que la anterior, forma normal, una tabla que está en primera y segunda forma normal. Esa es la condición. Para decir que está en tercera forma normal, debería estar en segunda. Y para estar en segunda, debería haber estado en primera. Entonces aquí, aunque suena redundante, dice una tabla que está en primera y segunda forma normal. Primer paso o primera condición. La segunda condición es en la que ningún atributo que no sea parte de la clave principal depende transitivamente de la clave principal. Entonces, ya vamos a ver con una gráfica y con unos atributos bien descriptivos para ilustrar la práctica de estas formas. La solución que acabo de proyectar para la tercera forma normal es, se eliminan las dependencias transitivas. Si existe una dependencia transitiva, eliminamos de la relación los atributos que dependen transitivamente. Se los elimina. ¿Cómo? Se crea una nueva tabla junto con una copia de su determinante, es decir, del atributo de cuál depende. Se los pone en otra tabla. ¿Ok? Y bien, eso fue la explicación teórica de la normalización. Vamos ahora a la parte práctica. Prestar mucha atención. Una de las ventajas que usted tiene en modalidad en línea, y principalmente para el profesor, es que cuando la explicación a veces está muy densa o muy compleja, usted tiene ya el recurso grabado, entonces usted puede poner pausa y asimila, y así va avanzando. Por eso es que en la educación en línea es mucho más democrática y usted aprende a su propio ritmo, porque en cambio hay otros profesores, otros compañeros que aprenden un poco más rápido porque de pronto tienen una experiencia ya en la asignatura que se imparte, entonces para ellos es más fácil avanzar más rápido. Entonces, simplemente dan un play más acelerado. Empecemos pues. Yo tengo aquí la primera forma normal.
Ya sabemos que en la gráfica que revisamos al inicio de esta clase, cuando empezamos ya la normalización, se debe tener la definición del usuario. Entonces acá yo ya le estoy planteando cuál es el requerimiento del sistema para luego avanzar en el diseño y luego del diseño aplicar la normalización. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomarnos la molestia de regresar a este pasito aquí importantísimo. Sí, ya lo vimos. Entonces, con todos estos requerimientos, en este momento usted no tiene usuarios, no tiene, estamos en un entorno académico, yo le doy el requerimiento, está expuesto en la diapositiva, y con esas fuentes de datos se crea una forma normalizada. Entonces, tenemos que seguir todo este proceso y después llegar a la primera forma normal. Eso es lo que estamos haciendo en este momento en la forma práctica. Entonces, acá usted tiene, dice, se desea diseñar una base de datos relacional para almacenar los datos de los pedidos que recibe una empresa. Los datos que se desean almacenar son los siguientes. Ya aquí el usuario le dice qué es lo que quiere. Tiene que almacenar el cliente, la razón social del cliente, el root del cliente, dirección del cliente, la ciudad del cliente, el número de pedido, porque es de pedidos que quiere almacenar allí, el código del artículo, la descripción del artículo, la cantidad y la fecha. Eso se desea almacenar de los pedidos en una empresa. ¿Ok? Y nosotros llegamos a esta tabla sin normalizar. Tenemos aquí todo lo que nos pidió. Tenemos el código del cliente y ahí he puesto unos datos aquí, he llenado, para que usted asimile dónde están los grupos repetidos o dónde se pudieran dar los grupos repetidos. Ya el ejercicio mental que usted tiene que hacer con el proceso que va a resolver para fin de parcial, usted no va a tener esto, no va a tener estos datos, usted simplemente tiene el enunciado. Entonces ahí le toca identificar, según las especificaciones, si se puede o no se puede dar las condiciones que violan la primera forma normal, de acuerdo a lo que usted está diseñando. Entonces acá yo tengo el pedido. El pedido 23, aquí está el código el código del cliente, la razón social del cliente, el root del cliente, la dirección del cliente, la ciudad del cliente, el número del pedido. Este pedido aquí tiene 3. El pedido 3 tiene 3 productos que le han pedido a este cliente. Y acá yo vengo el artículo que está involucrado en el pedido, la descripción, la cantidad y la fecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la primera forma normal? Grupos de atributos repetidos. Grupos repetidos. ¿Dónde hay grupos repetidos? Revisemos acá. La regla, la definición. Por eso le dije, ya no se preocupe. Aquí, ya cuando vamos a la parte práctica, otra vez revisamos la regla. Dice, tabla en la que la intersección de toda fila y columna contiene un solo valor. Usted coge fila y columna, debe darle un valor. Intersección fila y columna, un valor. Si usted quiere intersección fila y columna, le da más de un valor, ya eso está violando la primera forma normal. Y ya acá, ya le voy a graficar dónde se viola la primera forma normal. Eso se cumple cuando sí, solo sí, todos los dominios de la tabla contienen valores atómicos, es decir, no hay grupos repetidos o multievaluados. Acá no hay multievaluados, hay repetidos. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve, se identifican y se eliminan los grupos repetitivos dentro de la tabla. Colocar todos los datos repetidos junto con una copia de los atributos clave originales en una tabla independiente. Aquí usted lo tiene. Aquí hay redundancia de datos. ¿Sí o no que aquí hay grupos de atributos repetidos? ¿Sí? Aquí tiene Ramírez, 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 Ramírez. Intersección fila columna no da una sola. Da más de una. ¿Ok? Error. Aquí está todo esto. ¿Sí? En el pedido 104, 1004, perdón, parecería que no está repetido, pero es porque solo pide un producto. Si se piden más productos en un mismo pedido, allí se da la duplicidad o redundancia de datos. Aquí es la redundancia de datos. Eso hay que corregir. La regla, ¿qué me dice la regla? ¿Cómo se corrige eso? Dice, identificar y eliminar los grupos repetitivos dentro de la tabla. Colocar los atributos repetidos. Ya los identificamos. Se los coloca en una nueva tabla junto con ¿qué? Con el atributo o la clave original de la cual depende. Entonces está aquí. Y ahí está. Entonces lo que hacemos es que pedido se queda así y creamos todo ese grupo repetido que lo tenemos aquí, que está seleccionado en rojo, lo sacamos.
Pero acá ya no está repetido, acá está solo una vez. ¿Sí o no? Acá está Juan Pérez, Hermanos Ramírez, Toby S.A. Ya no está Milagro, Milagro, o Guayaquil, Guayaquil, de acuerdo a la cantidad de productos. Pero igual se requiere tener una clave foránea. El tema de las claves ya fue evaluado. La clave primaria aquí en el pedido es una clave compuesta. ¿Cuál es la clave primaria en pedido? El número del pedido más el artículo. Entonces, esta es una clave primaria compuesta. Pero código de cliente, clic código, te va a decir, pero ahí aparece repetido código. No, no, no. Este es el código que está como clave foránea. Y para que exista una clave foránea significa que en algún lugar hay una clave primaria, en este caso en cliente, y allá sí está una sola vez. ¿Listo? Entonces, es así como se resuelve la primera forma normal. Entonces, cuando usted vaya creando su modelo y se encuentra situaciones como estas que estamos viendo en pantalla, de aquí, ya sabe. Lo que hay que hacer es aplicar primera forma normal. Y allí está. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Okay. Ingeniero, Sí, dígame. disculpe, ¿por qué pedido número no podríamos tomarlo también como redundancia? Porque aquí estábamos revisando acá, es el grupo repetido, ¿no? No es solo un campo. Miren, son Claro, varios pero en el grupo grupos. no podríamos también meter ahí pedido número. Ya. Eso, perdón. Nosotros no podríamos poner allá porque esto viene asociado a un concepto que nosotros revisamos, que es la entidad fuerte. La entidad fuerte en este caso es cliente y la entidad débil o derivada o detalle es pedido. Y está bien que existan varios de estos acá, porque son varios los artículos que están en pedido. Ya luego, esto hay una forma de normalizarlo a través de otras reglas y sí se puede llegar a tener una solo código de cliente, pero será en la cabecera del pedido. Sí se puede llegar a ese proceso de normalización más adelante. ¿Sí? Sí se lo puede. Pero estamos en esta primera instancia, porque todavía hay otras cuestiones que resolver. ¿Listo? Bien, avanzamos entonces a la segunda forma normal. Para la segunda forma normal tenemos exactamente el mismo enunciado, ¿sí? Se desea diseñar una base de datos relacional para almacenar los datos de los pedidos que recibe una empresa. Los datos que se desean almacenar son los siguientes: cliente, razón social, RUC, dirección, ciudad, número de pedido, código del artículo, descripción del artículo, cantidad y fecha de los pedidos. Bien. Entonces, para ello ya sabemos que pasamos por aquí, la tabla sin normalizar, luego cogimos y resolvimos de esta forma. Y aquí ya nos encontramos con el problema. ¿Sí? Que esto es una clave primaria compuesta, yo ya le había anticipado, que está hecha por número de pedido más el código de artículo. ¿Por qué? Porque este tiene varios artículos, el pedido, ¿no? Entonces no podría ser solo número de pedido. Pero ya si sumo estos dos, el número del pedido más el código del artículo, ya tengo una clave primaria. Entonces esta es una clave primaria compuesta en pedido. ¿Ok? ¿Cómo resuelvo yo ahora esto que tengo aquí? ¿Cómo resuelvo esto que está acá? ¿Sí? Yo me encuentro, ¿cómo reviso, no? Tengo que encontrar la regla. Revisemos, dice. Una tabla que está en primera forma normal, ya está en primera forma normal. Que todo atributo que no sea parte de la clave principal depende funcionalmente de manera completa de la clave principal. Entonces yo vengo y busco el código del
el cliente depende del número del pedido más el número del artículo, sí. Porque así me identifica un pedido de manera única, todo esto aquí. Yo luego vengo y digo, la descripción depende del número del pedido y del código del artículo, no. La descripción del artículo solo depende del código del artículo. La cantidad depende de los dos, sí, porque es un artículo en un pedido. ¿Sí? La fecha tampoco cumple. Pero por ahora estamos resolviendo este de aquí nada más. Yo les hago una parte de la resolución de acá. Ya luego le indico también cómo usted debería resolver, como fue el caso del compañero que habló del número de pedido, ¿no? Del código del cliente, perdón. Entonces aquí ya vemos esto, ¿no? Entonces este código de artículo hay que eliminarlo, ¿no? De aquí. Porque, mire, si yo lo dejo este aquí y digo PC Core i3, y por acá luego también creo que tengo PC Core i3. Eso también ya evidencia una duplicidad, una redundancia de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta descripción no depende de estos dos atributos, solo depende de uno. ¿Ok? ¿Cómo se resuelve? Se resuelve de esta manera. Aquí me dice, se elimina de la tabla los atributos parcialmente dependientes, ubicándolos en una nueva tabla junto con una copia de su determinante. Es decir, salen de allí. Deberíamos tener algo tal cual como tenemos acá. ¿Cuál era el determinante? El código del artículo. Entonces, ¿y cuál es el campo del que no dependía de toda la clave primaria? Era la descripción. Y eso lo que me da origen es una tabla fuerte o una tabla maestra de artículo. Pero igual aquí debo tener ahora el código del artículo para tener la relación. Entonces yo tengo la respuesta de la segunda forma normal. Ojo, yo le estoy desarrollando poniendo la fecha, y ya luego le indico cómo usted pudiera resolver esa situación también. Porque la fecha está repetida y da también lo que dijo el compañero con respecto al pedido. ¿Alguna pregunta de la segunda forma normal? Seguro que tal vez intuitivamente usted se dio cuenta que esto era lo que había que hacer, pero sí, eso era la segunda forma normal. Ya luego, cuando usted está diseñando un modelo de base de datos, es más en la tarea que usted va a hacer, no tiene que decirme aquí apliqué la primera, apliqué la segunda. No, yo voy a ver el resultado final y ahí se verá si está o no resuelto. Perdón, continuamos con la clase. Entonces, dado que no hay inquietudes respecto a la segunda forma normal, vamos a continuar en este momento ya con la tercera forma normal. ¿Sí? Tenemos acá el enunciado. Ojo, el enunciado se modifica un poco para generar el espacio de poder aplicar la tercera forma normal. Esta vez se dice, se desea diseñar una base de datos relacional para almacenar los datos de los pedidos que recibe una empresa. Los datos que se desean almacenar son los siguientes: cliente, razón social del cliente, RUT del cliente, dirección del cliente, ciudad del cliente, número de pedido, código del artículo, descripción del artículo, cantidad, fecha, y aquí viene lo nuevo que se ha agregado. Procedencia y código de procedencia del producto. Ya, listo. Entonces, ¿cómo se genera esto? Ya, como vimos los modelos anteriores, vamos directamente
a crear acá. Entonces yo vengo y tengo esto que está acá. Como era procedencia y código de procedencia del producto, yo no le iba a poner en pedido, porque eso es el producto. Entonces yo vengo y lo creé ya directamente como atributos del artículo. Entonces ya está el modelo aquí. Este es el modelo que tenemos aquí un poco en segunda forma normal. ¿Sí? Las tablas están en segunda forma normal. Entonces, ¿qué nos dice la tercera forma normal? Lo primero dice, una tabla está en primera y segunda forma normal. Ya están en primera y segunda forma normal. Dice, atributo que no sea clave principal depende transitivamente de la clave principal. O sea, bueno, si encontramos atributos que no sea clave principal, depende transitivamente de la clave principal. Entonces, veamos allí cómo se resuelve esto. Primero identifiquemos, ¿no? Entonces, este atributo, esto implica una dependencia transitiva, depende del de acá, ¿sí? Más no depende de acá, de la clave principal. Entonces, eso hay que eliminar. ¿Cómo se elimina? Se elimina de la tabla los atributos que dependen transitivamente y se los ubica en una tabla junto con una copia de su determinante. Es la respuesta que tenemos allí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que lleva ahí a un modelo que estamos por ahora en tercera forma normal. Todavía, y aquí yo le dejo para lo que resta de la clase, todavía aquí nosotros en pedido tenemos unas situaciones por resolver. Porque aquí tenemos esto, 23, 23, 23. Y tenemos acá la fecha también. Entonces eso se debería corregir. Se corrige de la siguiente manera. Usted tiene que, estas fechas de aquí, ¿sí? Usted tiene que generar aquí un espacio único para pedido. Y yo ya le había anticipado que cuando hablamos de una transacción, cuando hablamos de un documento, como es este caso de pedido, que ya lo tiene acá, jamás hablaremos de una sola tabla. Serán dos tablas. La cabecera del pedido y el detalle del pedido. Entonces aquí hay que resolver eso creando esa entidad pedido que diga cabecera de pedido. Y el cliente sí aparece una sola vez relacionado con cabecera del pedido. Y del pedido, hay una relación de cabecera del pedido, hay una relación de uno a muchos con el detalle del pedido, donde allí sí va a estar el código del artículo y la cantidad. Y esta fecha que aparece repetido algunas veces va a estar ahora sí en la cabecera del pedido, porque un pedido es de un solo cliente. Y el código del cliente va a estar solamente en la cabecera del pedido. Ya yo le voy a dejar allí como sugerencia de actuación de lo que he dicho. Tome foto de allí y si hasta terminar la clase alguien me envía la respuesta de lo que expuse acá, de cómo se normaliza pedido, le vamos a dar 2 puntos al promedio y los presentamos acá. ¿Ok? Porque va a haber un espacio aquí de revisión. Usted puede desarrollar eso, lo puede hacer a mano, le toma una foto y lo comparte y tendrá un par de puntos al promedio. Ya será una aplicación de la clase de hoy. Y bueno, eso es lo que teníamos planificado para revisar en la parte teórica del día de hoy. Las presentaciones están subidas en el entorno virtual. Podían revisarlas allí.
Vamos a subir el video también, donde se explica esto. Y en este momento yo voy a dejar de compartir para empezar un proceso de diálogo con ustedes y que ustedes me digan acá si ustedes tienen alguna inquietud de la clase de hoy, alguna explicación, algo que necesite mayor detalle, con gusto lo vamos a hacer. Así que, por favor, en orden adecuado, levantar la mano y manifestar su inquietud. En el caso de no haber inquietudes, yo lo que podría hacer es empezar a revisar ya la parte del trabajo que usted tiene que entregar y actualizar en el entorno virtual de aprendizaje la fecha, porque la fecha que está allí no es la fecha final, tenemos que dar más fechas, y proceder a asignarles el tema a cada grupo. Yo voy ahora a hacer una pregunta, tipo encuestas, que son las que me gustan aquí, para validar la comprensión de la clase de hoy. Dado que ustedes no tienen preguntas, las hago yo. Nosotros tenemos en la tabla cliente, había un atributo, y entonces yo le voy a preguntar en este momento, había el atributo RUC. Yo le pregunto, ¿qué tipo de dato? Había RUC, creo que estaba. Bueno, ¿qué tipo de dato debe ser? Se quiere carácter. Estoy escribiendo la encuesta. Adelante, José, ¿cuál es su inquietud? Inge, buenas noches. Una consulta. ¿Un atributo de artículo puede ser también el peso? El precio. Peso, Peso, sí. correcto. Numérico. A ver, le digo, ¿qué tipo de datos debe ser la fila RUC de cliente? Carácter numérico o ninguna de las anteriores. Por favor, contestar. Tengo 27 participantes acá, necesito 27 respuestas. Tiene 15 segundos para contestar, no hay mucho tiempo. Por aquí solo hay que escoger, marcar. Conteste, por favor. Yo he configurado que me llegue quiénes son los que no responden. Así que necesito la respuesta de todos. Contesten, por favor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Qué pasó con los demás que no han contestado? Ya veremos quiénes fueron. Termino la encuesta. Bien. Acá tengo 6. Me dicen que debe ser de tipo carácter. 9 me dicen que tiene que ser tipo numérico. Y 1 me dice ninguno de los anteriores.
Por favor, levante la mano quien dijo ninguno de los anteriores. María Fernanda, ¿por qué ninguno de los anteriores? Ingeniero, buenas noches. ¿Por qué es tipo string? Por el cero que tiene delante, es tipo cadena. Ok. Casi le doy 2 puntos al promedio. ¿Por qué casi? Póngamelos nomás, no me enojo. ¿Por qué? Porque esa no es la respuesta. O sea, la opción esa es correcta, ¿ah? Pero la explicación no es la Es adecuada. tipo varchar. No. Para comenzar, eso no es una fila, es una columna. Leer bien. Entonces, no había respuesta allí. Pero fui la única que respondí bien. No respondió bien. Si hubiese me hubiera dicho eso, usted me dijo otra cosa. Además, es carácter, porque en carácter usted pone carácter de 13 posiciones y se pone, si no es string, carácter de 13 posiciones se pone. Así se lo crea. Bien. Con lo que acabo de demostrar es que todo el curso no está prestando atención. La ventaja es que acá en entorno virtual de aprendizaje como estamos, ya usted no puede decir, el profesor no me explicó, no me lo dijo porque está grabado y la explicación está allí. Bueno, con este llamado de atención, por favor, revisar bien, con calma el video, ya cuando lo suba, y por favor, prestar más atención a las clases. Está demostrado que no están atentos. Vamos ahora a revisar el tema de trabajo de fin de parcial, que es un trabajo grupal. Voy a entrar en entorno virtual. Tenemos acá. Y ese sí debería estar planificado. Y lo voy a editar en este momento. Vamos a revisarlo. Está en actividades de práctica experimental. ¿No? Tenemos aquí. Yo tengo aquí trabajo práctico experimental. Están los 95, no se han creado los grupos. En este momento voy a crear los grupos. Así que mantenerse en línea. En eso toma unos cuantos minutitos para que ya usted sepa con quién. Y yo acto seguido les voy a dar el tema y los voy a mandar a sus sesiones de trabajo respectivas para que empiecen, a su grupo respectivo, para que empecemos a trabajar ahora. Porque yo sé que todos somos ocupados, entonces no hay espacio para poder luego reunirse. Entonces aquí los voy a reunir yo para que comiencen a desarrollar ese trabajo. Entonces, vamos a revisar acá. Se mantiene en línea.
Muy bien, por favor, señores, ingresar al... He creado 8 grupos. Por favor, ingresar a la tarea de la semana 6, en la actividad práctica experimental. Y ya saben de esta forma a qué grupo ustedes van a estar asignados, ¿no? Entonces, por favor, ingresar allí. Gracias, Inge, ya se puede visualizar. Ya, entonces, por favor, ya saben cuáles son sus grupos. En este momento estoy subiendo ya ahora un archivo donde ustedes van a ver cuál es el enunciado que les toca resolver y acto seguido voy a crear salas de grupos reducidos y entonces usted tendrá con el grupo al que pertenece ingresar a trabajar y empezar. También he modificado la fecha ya no es para el 8, es para el 15 para el 15 tiene que entregar. Ingeniero, entonces el 15 también se entregaría el video. Correcto, muy buena, sí, correcto. También te queda ajustar eso, el video también se ve modificado esa entrega. Es más, el video podríamos darle un tiempito más, ¿ah? Seguro que le vamos a dar un tiempito más, porque el 15 entrega, le podemos dar un par de días más para el video, 2 o 3 días más para el video. Mientras subo el archivo, voy a crearle las salas de grupo para que usted ya vaya accediendo y ya se vayan conociendo, ¿no? Por favor, ya están creadas las salas, 8 salas de trabajo, vayan a su grupo respectivo y yo hasta eso les habilito el tema que tienen que desarrollar, ¿no? Entonces ya vayan conversando allí, eh, viendo cómo se van a ir organizando, ¿no?
Ingeniero, una consulta. Me sale a mí el grupo 8, pero tengo la invitación para la sala de trabajo 6. Déjeme ver, entonces creo que debí configurar para que ustedes puedan ingresar directamente. Ya le corrijo eso. Muchas gracias, ingeniero. Inge, disculpe, ¿está creando por salas en orden del grupo? Ya le resuelvo el tema de las salas. Déjenme subir el archivo para que ya tengan todo lo que tienen que hacer, ¿ok? Ya. Correcto, porque somos grupo 8, sala 8 y
por favor, en este momento, revisemos otra vez la tarea, que ya debería darles un link a un archivo que dice definición. Verifican ese archivo que dice definición. ¿Lo ven en pantalla? Sí, ya está, ingeniero. Perfecto. Sí, sale. El archivo de definición, ahí dice, problema A para grupos pares, dice, para grupos pares. Y luego viene el problema B, problema B para grupos impares. Ya. Entonces ya tenemos, allí está lo que hay que resolver. ¿Ok? Ya ustedes ahora sí vamos a resolver el tema de las alas para que ustedes puedan empezar a trabajar. Sí, déjenme compartir para que quede grabado esto. Muy bien. Entonces aquí, una vez ya resuelto el tema de la definición del problema para cada grupo, entonces tenemos aquí en la tarea, usted tiene un archivito que se llama, un enlace a un archivito que se llama definición. Si usted abre ese archivito de definición, aquí usted tiene el problema. Y el problema dice qué es lo que hay que hacer. Los grupos pares hacen el problema A, o sea, este. Los grupos impares hacen el problema de acá, que consiste en un concesionario, y el primero es una revista, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a, ya que se conocen, al menos ya saben en qué grupo es, voy a crear grupos de trabajo aquí. Aquí algo estoy haciendo mal en la creación. Hay 8 salas. Voy a borrar. Voy a cerrar todos los grupos que tenemos y voy a volver a crear nuevamente. Muy bien, todos nos encontramos ahora en la sala principal. No hay grupos, aunque aquí hay algo. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. El caso asignado, yo ya reviso los dos documentos que usted nos envía y no encuentro el caso asignado, o lo hacemos nosotros una base de datos nuestra. Mm, acabo de proyectarlo, así está definido. Porque yo ahorita estoy revisando en la guía práctica, o sea, si usted la dio en clases, lamentablemente, Lo ingeniero, acabo yo no de dar en puedo. este momento, por eso me tomé unos minutos, lo acabo de subir. Revise la tarea, un archivo que se llama definición. Ingrese nuevamente a la tarea, esos son los minutos que me tomé para habilitar. Sí. Ok, sí, porque ahorita la estoy revisando y la verdad no la encuentro. No, haga un F5, control F5 y reingrese allí a la tarea y hay un enlace a un PDF que se llama definición y ahí está, yo lo acabo de proyectar en este momento. Ok, ingeniero, gracias.
He abierto los grupos de trabajo. Por favor, si pueden ingresar en este momento. En todo caso, ya ustedes saben cuáles son, con quienes tienen que contactarse, si lo hacen a través de este momento, de este medio, igual está habilitado allí. Vamos a tomarnos el resto de las horas, de lo que quede de la hora, yo voy a estar en línea, entonces si tienen, revisen ya entre ustedes y cualquier inquietud me la manifiestan. Yo estoy aquí para resolverles, le digo ya a usted puede coger un Zoom o cualquier otro mecanismo o a las salas que han sido creadas aquí. Por favor, revisen el tema y ya es importante leanlo, por cierto, y si alguna inquietud me la hacen saber durante los minutos que nos resta de clase, ¿no? Avancen, que creo que es un paso importante que ya dentro de la misma clase se pueda avanzar con el trabajo que debe entregar.
Bien, vamos a dar por finalizada la sesión. Me alegra que ya ustedes tengan su trabajo para desarrollar, conozcan sus integrantes de sus equipos. Por favor, no dejar eso para última hora. No lo van a hacer eso en un día, en 2 días, 3 días. Yo entiendo que por lo menos deberán reunirse algunas veces para llegar a entregar un documento como el que se espera. Acordar que si usted encuentra que un compañero no participa, si hay que poner alguna contribución final de una conclusión, como así debería ser, debería estar igual al número de integrantes que participaron. Si alguno no participó, por favor, no se tome la molestia de incluirlo en el equipo y ya sabrá que él no ha participado. Y también, ojo que de este trabajo se desprende el siguiente, que es el video. Ya también están dando los lineamientos y tenemos allí espacios para consultas la próxima semana también. En la sesión vamos a dar un tiempo más para que se conecten y sigan avanzando en su trabajo, ¿no? Que tengan muy buenas noches. Nos vemos en la próxima sesión. Pasen bien.